Y, y estaba pensando yo antes, o sea, después, porque estaba debatiendo entre dos temas así que le lancé a Pablo, pero claro, yo quería el más jugoso, yo quería el que más chicha tuviera. Y claro, vuelvo a repetir, yo aquí traigo la parte más desenfadada, más de color rosa a este podcast. O sea que yo quiero hablar de, de un fenómeno. O sea, no de un fenómeno, pero bueno, se pueden considerar un fenómeno. Pero yo quiero hablar, Pablo, de la cultura adolescente, ¿vale? Pero más concretamente, o sea, porque mucha gente se interesa por la infancia. Mucha gente se interesa por lo que viene siendo los niños, cuiden a los niños, no sé, cuando a mí los niños no es que me den igual, ¿vale? Pero yo creo, No es que me den igual, pero lo mismo no me importan demasiado. yo creo que es un fenómeno de estudio el tema de la cultura adolescente, Pablo. El tema de, tú sabes el meme este de el camino de hacia la derecha, color de rosa, arcoíris, no sé qué, no sé cuánto, el de la izquierda, así súper tenebroso, no sé qué, no sé cuánto. Yo Hmm, creo que los adolescentes creo que en su momento sufrimos, ya no, porque yo por ejemplo soy un joven adulto. vale. Yo, en plan, pero en su momento hemos sufrido aquí. Para quien no lo sepa, en su momento creo que todo el mundo ha sufrido como que este tipo de elección. Es decir, tú puedes elegir ser una buena persona o puedes elegir ser Cayetano. Vale. Entonces, pues quería hablar de eso, más concretamente, o sea, me enfoco en el tema de la cultura adolescente, pero también sobre todo en esas breves microculturas que saben cómo pueden ser pues el cayetanismo, los emos, la gente más otaku así, todo ese tema, esas hormonas que fluyen en la adolescencia y que en sí todo el conjunto, ¿vale? Tú has ¿Qué estado dentro tal? de... ¿Cómo fue tu adolescencia? Te iba a preguntar yo si tú habías estado dentro de alguna tribu urbana antes de Hostia, empezar. pues sí, Pablo, ¿Fuiste miembro de una tribu pues urbana? claramente, claramente. Yo, para nuestros seguidores sevillanos, o para la gente que haya estudiado en Sevilla y que le haya pillado esa época, yo formé parte del conglomerado de Embarca, de esa olla, esa olla ¡Qué olla, eh! de cosas, ya totalmente. Ese cúmulo de tribus urbanas, pues yo dentro de esa tribu, o sea, dentro de esa, pues me comenzaba a formar parte de lo que viene siendo el Indie Club, que era toda la gente o todas las personas o que formaban parte del grupo LGTB que le gustaba, que le gustaba música como por ejemplo Melanie Martínez, Halsey, Troye Sivan, toda esa gente, ¿vale? Por si me Que vas a bebíamos dejar... vodka azul Te iba a de decir 3,90. que me dejaras hacer un pequeño inciso y es que si alguien está ahora mismo un poco perdido porque no sea de Sevilla o simplemente porque sea de Sevilla pero no conozca este aspecto, en Sevilla hay una zona cerca, vamos, a las orillas del río Guadalquivir, que es una zona muy concreta, que se llama Embarca, por embarcadero, porque es como una especie de embarcadero que hay allí. Y ya no tanto, creo que aquella cultura se perdió un poco, no estoy muy seguro porque nunca estuve muy metido ahí, pero hubo una época que coincide con nuestra época de adolescencia en la que mucha gente se juntaba allí, entre ellas nuestro amigo Juan, que ya nos ha dejado claro Sí, dónde se metía. claro. Entonces, pues eso, yo vengo a hablar de este tema, dentro de lo que viene siendo la adolescencia se pueden tocar muchos aspectos. Pues, yo quiero tocar el tema de aspectos como por ejemplo las tribus urbanas y también el florecimiento pues, de la adolescencia. Y nada, pues simplemente ahora te lanzo yo la pregunta. Aparte de que si pertenecías a una tribu urbana, también después de que me conteste esa, yo quiero que me conteste que qué tal fue tu adolescencia. A ver, empezando por el tema de la tribu urbana, yo tuve un problema en mi temprana adolescencia, allá cuando tenía unos 12 13 años, que es la muy temprana adolescencia,
Y es que como cualquier niño de esa edad, vamos, y cualquier niño de esa edad y realmente es una cosa extrapolable a los adultos, lo que pasa es que hay muchas veces que somos capaces de evitarlo un poco más y hay otras personas que se mantienen en esa línea pero que quizá lo disimulan un poco más. Eh, Sentía la necesidad de verme incluido en un grupo. Entonces, eh, en aquel momento que estaba todo el tema de las tribus urbanas ahí un poco en el aire y, y que yo no estaba metido en ningún lado, yo dije, uy, yo tengo que meterme aquí en algún sitio. Yo no puedo ser el niño que no esté en ningún sitio. Y un día llegó alguien y una persona mayor que yo, un chaval que tenía 3 4 años más que yo en mi instituto. Yo llevaba gafas ya por aquel entonces, llevaba unas gafas de pasta. Y justo ese día llevaba una camiseta con un bigote. Uy, Y me dijo, no. sí, me dijo, Uy. no serás tu hipster, ¿no? Y dije yo, ¿eso qué es? Y este chiquillo le dio por explicarme lo que era un hipster, me dio a mí por empezar a ver en Google qué era y dije, pues sí, pues yo soy hipster. Así que yo iba en aquella época tan Tumblr, en la que todos teníamos de fondo de pantalla al gato gris con las gafas de sol redondas en las que se reflejaba un espacio, o teníamos al monstruo Sí, de las galletas con el tono vainilla de rétrica. En aquella preciosa época yo dije que tener mis gafas de tener mis gafas de pasta, camisetas de bigote y de vez en cuando, muy de vez en cuando porque era excesivamente caro, un vasito del Starbucks, a mí me uy. hacía pertenecer a un grupo en el que yo me sentía cómodo. Gracias a Dios, aquello duró poco. Llegó el momento en el que dije, Pablo, eres gilipollas. O sea, ¿por qué vas a tener que estar dentro de algo, no? Pero sí que tuve ese mes en el que yo era el más hipster del mundo. Y de Ya. hecho, en mi Instagram prematuro, digamos, las publicaciones que hacía y eso se veía reflejado. Y después tuve una época extraña en la que yo directamente no me metía dentro de ningún grupo, pero que sí que empecé a tomar ciertas actitudes, eh, como el escuchar mucha música electrónica, el querer ir al Manga Fest y cosas así. Oye, Porque claro, yo ahí empecé con el Minecraft 1.5.2 y, y a mí eso de ir con una gorra plana, rollo Rubius en sus tiempos de 2015. 2015 no, más antes todavía, 2013 quizás, cosas así, para la fecha soy muy malo. Y ese tipo de cosas a mí me llamaban también la atención. Yo iba con mi sudaderita de Creeper y mi gorra plana, así puesta de lado, escuchando a Skrillex por la calle y diciendo que el reggaetón era una mierda. Entonces, no es que directamente estuviera encasillado dentro de una tribu, pero sí que tenía esos aspectos que te llevaban a ese sector oscuro de, ya. de ese mundo que ahora es tan popular como el mundo otaku. Pero que yo no llegué a pisar porque yo Pero, tampoco he sido nunca fan de los videojuegos, ni mucho menos. O sea, yo no es un mundo que conozca ni que maneje. Pero sí es verdad que eso, que en aquella época pues tuve mis arrebatos por ese camino. Es un poco la línea de mi adolescencia eh, tribal. Luego eso, luego con los años entiendo. uno se va dando cuenta del horroroso error que es encasillarse y, y eso, esto sería en la época de primero, segundo de la ESO. A partir de ahí, yo en tercero de la ESO metí un cambio grande, ¿eh? Yo con 15 años era una persona diferente. Ah, con 14. Tenía una mentalidad En plan, ¿cómo? ¿En qué mucho sentido? más Porque madura. pudiste meter un cambio en plan, va bien, o va mal. Claro, claro, mucho más maduro. Yo, a partir de tercero de la ESO, maduré mucho en muchos sentidos y uno de ellos fue ese, el hecho de decir, pero tú por qué tienes que encasillarte en nada. Pablo, o sea, has estado a punto de estar al nivel de eres muy madura para tu edad.
No, por favor. No, pero evidentemente no. Aquí en este podcast no somos para nada machistas ni nada. Pero en plan, me ha recordado totalmente ese meme. No, pero sí es verdad Joder, Pablo, que eso, pues. que yo en esa época metí un glow up, no físico, pero creo que mental. De decir, por favor, Sí. espabila, chiquillo. Me parece, o sea, pues sí. Me parece muy fuerte también por otra parte que formases parte de lo que viene siendo la comunidad hipster, porque Pablo, no te veo absolutamente. O sea, evidentemente, yo te estoy viendo ahora a ti con 20, o sea, con 21 años. Pero Claro. es que formases parte de la comunidad hipster es muy fuerte. Pablo, yo también formaba parte de la comunidad hipster. Yo me Sí. acuerdo, vamos, y las tengo archivadas en mi Instagram, las tengo archivadas. Fotos que mi hermano un día me regaló un lápiz del Tiger con un bigote y con un sombrerito, Es que, ¿sabes? Pero bueno, esas pues yo cosas le- hicieron mucho daño, ¿eh? Pero era de goma, el bigote era de goma, claro. Entonces era que no era un dibujo, ¿sabes? Lo que te quiero decir era que era en 3D, era físico. Entonces, Vale. claro, pues yo ponía el bigote al final y yo lo utilizaba en plan, como las típicas, como las máscaras con palo. Vale, Pues ya. esto era un bigote, Vale. un palo. Esto era un bigote, un palo, en plan. Y me hacía la fotito en plan, con el bigote, tío. En plan, what the fuck, colega, tienes 14 años. ¿Qué estás haciendo? Yo ¿Qué estás haciendo con tu vida? tenía amigas con anillos, con bigotes y cosas del estilo. Es que aquello estaba también muy relacionado con la estética Tumblr. Y con Buah, todo sí. el rollo ese de... En nuestra adolescencia marcó mucho. ¿Que Tumblr llegó a desaparecer o sigue existiendo? No, Tumblr a día de hoy sigue existiendo, pero como también existe Snapchat, ¿sabes? Claro. O sea que en cuanto al tema de la gente con anillos y la gente que en su momento se tatuó el bigote aquí, Entre los ¿sabes? dedos, para ponérselo en la... Estoy describiendo lo que estás Exactamente. haciendo por si hay alguien que nos está escuchando únicamente. Verdad, perdón. Hay que tener en perdón. cuenta esos aspectos. Nada, el tatuarse entre los dedos, el bigote, para luego ponérselo bajo la nariz y tener el bigote ahí puesto. Pero sí, es que hubo muchas cosas de aquella época, como el tema de las modas de los anillos de coco también y cosas así. ¿Sabes? Que también fueron Real. un boom en esas quintas, mientras que las edades entre 30 y 40 estaban tatuándose tribales. que, Real. que pilló un poco ahí simultáneamente. En la terraza.